Mi nombre es Michel Matos Alonso, soy miembro del Movimiento San Isidro, uno de los miembros fundadores. La organización en cuestión se dedica a trabajar por la defensa de los derechos culturales, por lo menos así nos fundamos, y por supuesto por la defensa de los derechos humanos, entendiendo libertad de expresión, asociación, libertades económicas y todas las que un individuo o un ser humano merezca por haber nacido como humano. Bueno, personalmente sueño con una Cuba en la que yo camine por las calles del Vedado, que es como el barrio donde yo me crié, y camine sin temor, que vea prosperidad, que no vea las colas extensas del hambre, que vea que la gente es feliz cuando yo camine por la ciudad, que la gente que también camine, que ande, que sea feliz. Una Cuba próspera, una Cuba equilibrada, donde la justicia funcione para todos, ¿no? Ah, una Cuba ideal, básicamente sueño. Bueno, los últimos acontecimientos muestran que va a ser muy complejo, definitivamente, tanto por las razones internas propias de Cuba como por razones geopolíticas que se están viendo ahora en regiones tan lejanas como el este de Europa. De repente involucran a Cuba, ¿no? En un potencial conflicto o crisis. Ah, para transitar definitivamente hacia la democracia, bueno, yo creo que todas las condiciones sociales ya están creadas. Hay una crisis tremenda, hay un desgaste del gobierno dictatorial por tanto tiempo bajo el mismo discurso. Pero básicamente, si no hay una voluntad de sectores del gobierno de emprender ese camino, es altamente complejo. Es decir, quedó demostrado que aún grandes masas saliendo a la calle a protestar, colocando por un instante en jaque al gobierno, no tiene necesariamente que significar que va a haber un cambio inmediato por esto. Es decir, el gobierno se cierra en sus posiciones y de repente se queda todo en un nudo, en una situación de trabazón altamente compleja de solucionar, ¿no? Pero sí pienso que otra vez las condiciones están creadas, la crisis económica también acelera este proceso. Basta ver si después de la muerte biológica de lo que hoy se entiende como los verdaderos hombres fuertes de Cuba, ¿no? Los líderes de Cuba, los nuevos tecnócratas, digamos, quieran dar pasos en esa dirección. Claro, existe también el escenario de que sea una especie de transición tramposa, ¿no? Fraudulenta, donde un grupo de pequeñas familias se queden con el poder económico, se queden como una oligarquía y la democracia devenga un maquillaje. Esto es un escenario peligroso que podría desencadenarse también. Básicamente está en que los entes que detentan el poder, bueno, tengan la voluntad de ir en esa dirección. Bueno, hay una serie de pilares a desarrollar. El pilar social es uno de los más importantes porque, bueno, es el individuo, el humano, el que representa al pueblo, que representa a su vez a la nación, ¿no? Habría que desarrollar al cubano en cuanto a educación, en cuanto a formación, sofisticarlo en nuevas tecnologías, en procedimientos de mercado, en procedimientos cívicos que se han perdido mucho en Cuba socialmente. Esto sería imprescindible. En lo político hay que desarrollar, bueno, la libertad política, lo que entendemos por democracia, múltiples partidos que compitan entre sí, que den propuestas de país, propuestas de gobernanza, ¿no? Alternativa a unos de otros, y que la sociedad pueda escoger el proyecto, bueno, que más, con el que más a gusto se sienta. En lo económico es imprescindible desarrollar y liberar lo que son las fuerzas productivas de la nación, que el emprendedor cubano tenga libertades, que tenga incentivos para, bueno, crear, desarrollar, para ser industrioso en cuestión. También asegurar las inversiones. Cuba tiene muchas posibilidades por la gran población cubana que vive fuera de Cuba, principalmente Estados Unidos, pero también Europa, Latinoamérica. Son sectores que potencialmente pueden ser futuros inversores para el desarrollo o el potenciamiento de la economía cubana. Y estos serían pasos importantes a tener en cuenta. Se pueden crear mecanismos de baja imposición o ninguna imposición, ¿no? Cuando digo imposición digo impuestos, taxes, ¿no? Para los primeros años de emprendimiento. Eso crea motivación, crea que esas personas, bueno, puedan acumular capital, que puedan ampliar el rango de trabajadores que tengan.
Es decir, hay que tener políticas que vayan en la dirección de favorecer el emprendimiento interno y también a generarse un marco legal adecuado donde la gente entienda y sepa que su inversión, que su capital está seguro, que no lo va a perder por una política determinada, por una coyuntura determinada, por una arbitrariedad determinada que pueda ejercer la justicia como la que hoy puede ocurrir en Cuba. El diálogo siempre un mecanismo necesario que se usa por todo tipo de actores internacionales, cuyo fin último es básicamente no llegar a la guerra, no llegar a las armas, ¿no? Está la diplomacia, los procesos de protocolo, el diálogo en sí mismo, ¿no? Las conversaciones. Esto yo creo que es una herramienta de la que nunca se debe prescindir. Claro, en el contexto cubano hemos llegado a un punto donde el gobierno ha cerrado la ecuación y se ha vuelto completamente imposible dialogar con las autoridades de la dictadura. Se ha vuelto simplemente como una utopía, ¿no? Por tanto, muchísima gente niega que esa posibilidad esté abierta, ¿no? Pero creo que una persona, alguien, uno mismo que se considere cívico, nunca debe cerrar ese tipo de oportunidad. De lo contrario, lo que se está construyendo, bueno, es un escenario de guerra. En el caso cubano, más bien parecería de guerra civil, ¿no? De guerra fratricida entre hermanos. Y eso, digamos que es algo que quien lo piense bien, que quien tenga una visión de Estado o quien verdaderamente ama esa isla, no creo que lo quiera. Si los acontecimientos se desencadenan de una manera y no es responsabilidad de nadie, bueno, las personas asumirán la historia, ¿no? Pero a mi juicio personal, preferiría que no fuera de esa manera. Entonces, la herramienta de diálogo creo que es un recurso que debe quedar siempre abierto. En el futuro de Cuba va a tener que ser una constante, porque si esperamos a que haya democracia y por tanto multipartidismo, los partidos tendrán que hablar entre sí, tendrán que dialogar, negociar para llegar a concertaciones, a entendimiento para ejercer determinadas políticas, tanto a aquellos que les corresponda estar en el poder como a los que estén en oposición. Tendrán que entenderse por un diálogo y eso va a traer en ese futuro prosperidad, estabilidad y una Cuba bien gobernada, básicamente.